Hola, buenas, Alejandro, ¿cómo estás? Hola nuevamente, Tony. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien, súper ocupado. He hecho un curso Bien. especial para temas de policías, de tema de estrés traumático y Uh, ha sido muy educacional. Muy bien, muy bien. ¿Y Muy tú? bien, muy bien. Pues nada, la semana llena de trabajo y de entrenamiento también. Tengo mis Mm, agujetas. Ya sabes, hay que mantenerse y esta tarde, pues después de la entrevista, otra vez a enseñar, ¿no? sí, Los viernes, vale. como te dije, son días especiales, son días de laboratorio, Tony. Mm, muy bien. Ahí. Siempre es bueno, hay que experimentar. Sí, Siempre hay que dejar, yo pienso que hay que dejar, tienes lo básico y después dejar un 20% de flexibilidad para experimentar. La base ya está, ¿no? Y correcto. entonces vas puliendo. Si solo fuera estándar siempre, no te da ese espacio para avanzar y probar, ¿no? O Correcto. sea, tanto Sí. para cosas que sirven como no sirven. Sí, pero tanto para el que enseña como para el que recibe enseñanza, ¿sabes? Al final tienes que dejar un espacio de creatividad, ¿no? Y es Ah, bueno. mm. Y repasar Bueno, pues, cositas. pues tenemos como unos 50 minutos Sí, para, para, espera que pongo el blog. para comentar los feedback de la primera parte, ¿no? De hace una Sí, semana, sí. exactamente, Ha sí. estado muy interesante. Gente que nos ha contactado y tenía algunos temas. No sé si Sí, coincidiremos tú y yo, pero al menos lo debatiremos, ¿no? Y sí. empezamos con la enseñanza del Hapkido a niños, ¿no? A niños de diferentes edades. No sé qué quiere decir la gente con niños y a Sí. partir de qué edad debería enseñar y hasta qué edad, no lo sé. Yo como no enseño a niños no tengo mucha experiencia en esto, o actualmente. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo para empezar matizo que he enseñado a niños Ajá. durante mucho tiempo y actualmente no lo estoy haciendo, pero es por tema de disponibilidad para hacerlo, ¿no? Ah, ok. Mm, Eso es bastante importante. No descarto y creo que deberíamos de continuar. Yo empecé a ser husky como un niño, o sea, yo cuando empecé, como decía en la primera mm. parte, tenía 13 años y me consideraba un niño. Sí, Eh, y bueno, creo que es un tema bastante importante de cara a lo que es el futuro, ¿no? A dejar un futuro, una base para las Hapkido. mm, Eh, y también eso evitaría, en cierta manera, que el Hapkido parece que es para adultos y la gente hace otros tipos de artes marciales, se pasa al Hapkido y entramos en el tema de egos y de reconocimientos y cinturones y grados, etc., que mm. creo que a lo mejor no correspondería y está perjudicando mucho el Hapkido en ese Ah, ámbito. Esa es por una parte. Aquí hay varios temas a tener en cuenta, pero bueno, lo que es bueno en los niños, pues crear una cantera. Segundo, claro, el enfoque y la finalidad que deberías de tener en tus clases son completamente diferentes, enfocadas. Como arte marcial ya habríamos hablado que hay muchos aspectos. Está primero el aspecto educacional o de maneras o de formas, eh, que yo creo que se está perdiendo en la sociedad y no hay que ni a un extremo ni a otro. A un extremo quiero decir que hace 40 años el, incluso en Corea la sociedad está cambiando. Los jóvenes de hoy en Corea son completamente diferentes a los que había hace 40 años. sí. Y en España ocurre lo mismo y en el mundo. Entonces hay una parte de valores que hay que medirla y después también, pues el tema que hay que tener en cuenta cuando das a los niños que están en periodo de crecimiento, ¿no? Tanto biológico como de madurez mental, ¿no? Entonces, los, digamos, los que nos dedicaríamos a esa docencia tendríamos que estar preparados, ¿no? Y recibir también una preparación. Al Ujú, final las artes marciales pues se han ido deportivizando y han entrado muchos factores, ¿no? ujú, No somos tampoco educadores ni tenemos la formación como puede ser un profesor, ¿no? De colegio, pero sí hacemos una labor docente donde tendrías que preparar. Y ujú, esto
da pie al problema de por qué las federaciones y las asociaciones no deberían de entrar en las artes marciales como lo están haciendo a día de hoy, ¿no? Pero ese es otro tema, ¿no? Porque una cosa es que tú te prepares para prescribir actividad física, por ejemplo. Sí. Tema psicomotriz, como planificar una sesión, vamos a llamarla física. Otra también es tener algún conocimiento pedagógico de cómo ayudar a esa maduración psicológica, mental. Y otras son los grados del arte marcial como tal, ¿no? Vale. Lo que llamamos los danes. Entonces, pues yo creo que a día de hoy no se ha conseguido. Pero volviendo a los niños, yo sí estoy a favor de la enseñanza de niños, pero con otras finalidades y otros propósitos, y que vaya acompañado ese programa a esa madurez, ¿no? Que con los años se adquiere, ¿no? Claro. Yo supongo que el Hapkido no es fijo, ¿no? Que mucha gente piensa que tiene que ser un programa fijo y enseñar de una manera y técnicas de una manera. Yo, los principios del Hapkido bueno, uno de los principios es la fluidez, ¿no? Y el adaptarse. Correcto. Y entonces, como niños, pues tienen unas dotes, y como mayor, si tienes 70 años, puedes practicar Hapkido, pero no vas a estar dando saltos, ¿vale? Correcto. Lo adaptas a tu personalidad, a tu habilidad. ¿Tú entrenaste, tú atendiste con el maestro Park de Panamá? Sí. Sí, yo sé que él es un gran especialista en enseñar a niños, pero una de sus grandes especialidades dentro de su propio Hapkido es la gimnasia, ¿no? La gimnasia y la acrobacia que la incluye mucho en sus niños, ¿no? En crear niños fuertes, ágiles y flexibles. ¿Cuál es tu experiencia con el maestro Park? Bueno, yo lo conocí en el Reino Unido, tuve la suerte de coincidir con él en unos días de seminario, y la verdad es que me gustó mucho, me impresionó, porque sí es verdad que tiene un conocimiento, vamos a llamarle, de la gimnasia deportiva, lo que se conocería la gimnasia deportiva, que yo tuve la suerte de realizarla en mi colegio durante la EGB con un profesor de educación física que en ese momento nos abrió las puertas fuera de lo que era el fútbol, que era lo que hoy en día es más o menos lo que hay en los patios de los colegios. Claro. Y lo veo como una metodología muy buena, porque al final tú no puedes estar con un niño a ciertas edades explicándole cómo se rompe una aorta o cómo dislocas un brazo, ¿no? No es el momento, ¿no? De orientar la defensa personal. Pero sí es verdad que hay un campo de desarrollo físico donde lo puedes ayudar bastante. Entonces, para mí fue impresionante, porque le vi las dos facetas. Le vi esa faceta, vamos a llamarla atlética, pero también vi un Hapkido de defensa personal muy efectiva y que se complementaban. Entonces, claro, el Hapkido probablemente de sus alumnos más adultos se enfoca, tiene una base muy buena física, vamos a llamarla, y es tan válida como la que no es, ¿sabes? Quiero decir que yo lo veo súper correcto, ¿no? En ese sentido. El problema es cuando la gente no sabe diferenciar o empieza a hacer juicios de valor, ¿no? Esto sí, esto no es. Esto sí, esto no es. Y quiere imponer sus sistemas sobre otros. El problema es siempre lo mismo, ¿no? Creo que es el problema del ser humano en sí, y siempre queremos destacar, y el ego no nos deja reconocer a otros. Claro. Solo pensamos en nosotros y en nuestro pequeño ambiente. Los niños son tesoros, y tienes que saber y tienes que prepararte, pero no podemos confundirnos. Si quieres dar clases a un niño, tienes que primero asumir esa responsabilidad, tener cierto, vamos a decir, humildad para saber hasta dónde puedes llegar, y si no llegas ahí, te formas o te ayudas de colaboradores. No pasa nada por tener colaboradores para hacerlo. Claro. O sea que si necesitas ayuda para, por ejemplo, si yo no soy policía, pero yo sé Hapkido, pues
ayudarme de policías para entender su trabajo y yo ser un consultor. Yo creo que correcto, un instructor de Hapkido debería ser un consultor. Yo es correcto. como lo veo. A mí me da lo mismo que de dónde vengan. Tienen unas necesidades, unos límites, y yo debo de Mm, aprender junto a ellos a mm, comprender su rol y adaptar el Hapkido. Por ejemplo, si fuesen los niños, pues los niños llevan llevan mochilas, ¿no? Pues incluir correcto. técnicas donde se les agarre las mochilas, por ejemplo, o Mm, carpetas o lo que sea. Más bien, la defensa personal yo la indicaría más física, verbal de sí. deshacerse, y si tiene que ser un golpe, un derribo y salir por patas de ahí. Ese sería el Y principio, trabajar la autoestima, ¿sabes? claro. La seguridad en uno mismo, no la Mm, falsa seguridad de sé hacer defensa personal o tengo conocimiento, sino en sí mismo para el tema del bullying, el tema también grupal de compañeros, los valores, mm. hay muchas formas. Antes de llegar, o sea, cuando tú tienes un alumno que empieza joven, siempre volvemos mucha gente empieza, o yo tenía compañeros que estaban conmigo que Mm, empezaron con 7 años, con 13, pero muchos, digamos, llegan a lo mejor a primer dan, pero no continúan en el Hapkido. Realmente cuando llegas a primer dan es un empezar de nuevo, ¿no? Y es más enfocado a lo mejor a la defensa personal que hablábamos antes. Entonces, con un niño es lo mismo. Un niño se te confía en tu gimnasio para que le enseñes ciertas cosas y hoy en día la sociedad a veces también la tiene como si fuera la guardería secundaria, los padres tienen que hacer cosas sí, y está. te lo dejan como si fuera una guardería, una actividad extraescolar, bueno, pero tú tienes que trabajar esa persona, ¿no? Esa persona pequeña y con mucho respeto y tratarlo como te gustarían que te trataran a ti y a lo mejor Mm, no tienes todas las herramientas, o sea, un maestro no posee todas las herramientas, ¿sabes? no. Para hacerlo por sí solo. Pero Mm, bueno, sí, estoy a favor. Si por concluir un poco y quieres tomar otro tema, sí. estaría a favor, ¿sabes? Mm. Mm, Yo también. Es sí, simplemente adaptarlo. Eso de sí. que, lo que pasa es que también yo lo he visto, para concluir, Mm, en Corea, por ejemplo, lo vi, mucha gente que sabía algo de Hapkido, pero sí. no mucho. Y entonces, conforme ellos iban aprendiendo, porque yo aquí lo he hecho, yo he enseñado a profesores a maestros, buenos maestros de Taekwondo, ITF Mm, y de World Taekwondo Federation, también los mismos, WTF, y no querían que nadie se lo supiera, que estaban aprendiendo Hapkido. claro. Y entonces le llamaba Hunshinsul, pero aunque bueno. Mm, Pero entonces lo que hapían era mantenían a los críos o a los estudiantes hasta un cinturón negro de taekwondo y a partir mm. de ahí empezaban a incluir pero el Hapkido. O sea, tenían dos productos y para eso mantenerlos más tiempo y en Sí, Corea también pasa lo mismo, ¿vale? Que exactamente. yo, pero si tú tienes todo ese bagaje, puedes hacer los dos, pero claro. Pues nada, pues Correcto. el próximo, a ver, ¿qué otro Mm, tema? Hay gente que pregunta qué opinas tú de las escuelas, mm. federaciones y asociaciones, tanto en Corea como, por ejemplo, en España. Yo en España tengo muy poco conocimiento, tengo más de aquí de Corea Mm. y de aquí de Inglaterra, pero ¿cuál es tu opinión en ese tema? Mira, yo no voy a hablar de España o de Corea, yo voy a hablar genéricamente, ¿no? Vale. Y voy Ujú. voy a intentar, aunque he recibido llamadas ya, Tony, de gente, hombre, todo el mundo sabe, o a día de hoy debería saber que yo colaboro con la Federación de Taekwondo. Sí, Para mí es un medio más para la difusión del Hapkido. sí. Eh, Se podría hablar muchos temas de gente de Taekwondo que automáticamente ha convalidado grados deportivos de Hapkido. Eh, Ujú. yo no pido convalidar nada a la inversa del Taekwondo, respeto a todo el mundo, pero el mismo derecho tengo yo para educadamente hablar cosas y siempre digo transparente y hay gente que puede diferir de mí y no pasa nada. Pero hablando en general, y esto remontamos a Corea porque si hablamos de España o hablamos de Reino Unido será un reflejo de lo que ha pasado en Corea. Mm, El gran fallo, en mi opinión, de cualquier federación
es que siempre queremos fagotizar. ¿Qué quiero decir? Queremos ponernos por encima. Cuando viene alguien quiere su sistema, quiere homogenizar, quiere que sea lo que se dice. Y después mezclamos titulaciones. Vuelvo a decir, ¿estás en una federación deportiva? Pues háblame del nivel técnico deportivo 1, 2 y 3. Pero no empecemos, no, es que yo como soy, tengo que ser maestro, entonces mi grado tiene que subir, porque empezamos un poco a meternos con el tema de los rangos y de los grados. Cuando eso es, para mi opinión, potestad de cada escuela. Cada escuela tiene que tener su sistema. Y tú tienes que demostrarlo en tu escuela, no la federación. La federación a mí me puede dotar pues de esas herramientas para niños, saber planificar, saber un poquito lo que es todo el tema de un poquito a nivel biológico, pedagógico, pero no me hablemos de rango. El problema es cuando, ¿quién es más? Ah, pero si es la federación X, yo ahora pongo este grado y yo tengo que ser más porque tengo un cargo de gestión. Los cargos de gestión, hay gente que es muy buena gestionando, pero no es muy buena siendo docente, y después hay gente que, como puede ser un deportista, tú puedes ser un gran jugador de fútbol, pero no necesariamente tienes que ser un buen entrenador, y mucho menos un presidente de una federación de fútbol. Pues aquí pasa lo mismo. Pero por desgracia, y vuelvo a remitir, esto no lo estoy aplicando a España, sino a Corea, ha sucedido que las federaciones siempre han querido, pues los que estaban en ese momento hablaban de que eran abiertas, pero no eran abiertas, las querían jerarquizar, y en mi opinión humilde la han hecho de una manera que no era la más procedente, y por eso no han tenido éxito, que es siempre, no, lo mío es lo mejor, y ahora todo el mundo va, el que esté en ese momento gestionando o responsable de esa área, de ese apartado, tiene que ser como él dice, y no es colaborativa. Y entonces ya empezamos a no respetar los grados. No, es que este grado no le podemos dar este grado, este empieza, no, le vamos a convalidar hasta cuarto, hasta quinto, y lo demás no, porque yo tengo que estar por encima porque soy séptimo, llevo más tiempo. Ahí es donde empiezan los problemas y es donde yo difiero con todo el mundo. Como no vivo, después hay otro tema muy importante. Hay gente que ha empezado toda la vida, pero su forma de vivir es a través de ahí. Digamos que su income, que tú esto lo sabes, pero su medio de vida, su ingreso es a través de estos temas. Entonces, económicamente empiezan a depender de eso. Y ahí también es un gran problema, porque cuando tú dependes mensualmente o tu vida laboral depende de ese organismo, pues claro, ya no es lo mismo. Entonces, por resumírtelo y dejarlo bien claro, yo creo que el éxito de una federación, una asociación estará el día que sea capaz de unificar a diferentes escuelas respetando los grados de cada uno y se dedique, en este caso y en el caso de Corea creo que también es así, ya no son culturales sino ya son deportivas, hablemos de dotar a esas escuelas pues con ayudas a nivel de técnico deportivo, de pedagogía, de lo que haga falta en ese ámbito. Pero que no entremos en el yo soy más porque tengo más rasgos y yo soy el único órgano que voy a regir eso. Porque entonces mataremos lo bueno que hasta ahora tiene el Hapkido y muchas artes, que es cada uno tiene su escuela, tiene su estilo y sus diferencias. Y ni están mal ni están bien. Y es lo que da esa riqueza, ¿no? Al Hapkido, para probar incluso en otras escuelas o probar otros estilos de Hapkido y decir, hombre, pues me gusta esto, no me gusta. Y es como ayuda al Hapkido a crecer y a evolucionar. Bueno, no pues yo... Sí. Bueno, en Corea actualmente... Yo estuve hablando con un maestro coreano, pero que vive en Chile, ahora está en otro país. Y él estuvo con una federación, me parece que está internacional, que está reconocida por la Federación Española, la Real Federación Española de Taekwondo, que falleció desgraciadamente. En Chile hay muchos hankido. ¿Es hankido? ¿Te refieres a hankido? Sí, vale. Él reconoció que su maestro, sus orígenes vienen del hankido. Pero del hankido, sí. Tiene una gran base y a él le gusta muchísimo más esa parte que la parte, digamos, dura, ¿no? Del hapkido. Pero a veces se intercambian un nombre con el otro. Y él estuvimos hablando y los dos coincidimos. Ahora en Corea solo hay una asociación que tenga el monopolio del deporte del hapkido. Las demás no lo tienen.
¿vale? No es tan reconocida. Está reconocida como arte marcial, pero no, o sea, como podría ser el yoga, pero no tiene una acreditación valorada, por ejemplo, por la policía, por otros cuerpos o gubernamentales. Entonces hay un gran problema actualmente en ese sentido. Hay mucha corrupción y tal y cual. Imposición, ¿no? Se convierten en monopolios. En cambio, ya aquí en Inglaterra es muy diferente. Es muy diferente. Aquí lo que pasa es más bien tema educativo. Yo, por ejemplo, si yo quiero enseñar Hapkido, yo me voy a una federación de artes marciales que engloba a todos los estilos y ellos lo que proporcionan primero es la formación como profesor, que es una ¿cómo se llama? Es una asociación educativa que da certificados reconocidos. Tú aprendes a ser profesor, a cómo enseñar y cómo aprender. Tienes de nivel, el mínimo es 3, de 3, 4, y ya después ya es una carrera, sería ya como de profesor de escuela, ¿no? Pero lo mínimo es el 3. Yo tengo el 4 y tengo de asesor. Entonces ellos te proporcionan eso. Es de una semana intensa y después tienes que aplicarlo. O sea, tú ya eres profesor. Después lo que tú tengas detrás, tú puedes enseñar. Si tú tienes la carrera de ingeniero, puedes enseñar ese tema de ingeniero. Si eres especialista en no sé qué, en otro sistema, lo mismo. Después, aparte de lo de la pedagogía, te ofrecen primeros auxilios. Primeros auxilios por si pasa algo. Después, ¿qué más te ofrecen? Seguro médico, seguro y seguro a terceros, tanto a ti como a los alumnos. Un mínimo precio. Y después, aparte de eso, los certificados, si tú quieres, tú otorgas los tuyos de tu escuela y si tú quieres los de ellos, puedes pagar algo más, es más bien o sea, no tienen gran valor, pero lo que no son de la organización solo incluye la escuela. Porque, ¿qué pasa? Que si no hay mucha corrupción, porque venden todos y no saben de dónde escuela es. O sea, entra el certificado de la federación, pero el escudo o el nombre de la escuela, para que no haya ese tema. Y entonces yo, sinceramente, pues tú como escuela tienes que demostrar a tus estudiantes lo que vales. Yo puedo comprar el séptimo Dan, pero si aquí se hacen muchas competiciones locales, por ejemplo, si quieren hacer grappling, la federación te ayuda en el tema de seguros y de cómo organizarlo. Entonces tú invitas a otros clubs, te vas al club de judo y dices, mira, estas son las reglas del grappling. ¿Qué os parece? Vale, pues tenemos que adaptarlo, porque nosotros hacemos judo, ¿vale? Te vas a otra. Nosotros hacemos catch wrestling. Bueno, el doble Nelson no lo puedes hacer porque le rompes el cuello a alguien. Pues tienes que adaptarlo. Muy bien. ¿Tú qué haces, Hapkido? Pues lo mismo. Entonces, lo que hacen es, la gente compite y permite a la gente de diferentes clubs competir si quieres competir. Y si no quieres competir, pues no puedes competir. O sea, que hay una manera más abierta a la gente porque lo tradicional se está convirtiendo en guarderías. Con lo que dices tú. Y a la que llegan a verde o a tal, ya desaparecen y ya no vuelven. Y es lo que hay. Y lo que está manteniendo es esto, es la promoción. ¿Quiere gente que quiere competir? Pues quiere competir. ¿Que quiere hacer defensa personal? Defensa personal. Y las federaciones funcionan de esta manera aquí. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres séptimo y yo soy de 17, Dan, solo le importa a ti y a mí. Yo soy 17 en mi escuela y tú en la tuya, pero no la federación. La federación solo te reconoce como profesor. Y te ayuda a promocionarlo si pueden, claro, en temas legales. Y así es como es aquí. Bueno, interesante. Y como dices, cada país tiene su historia, su background, de cómo ha llegado las cosas hasta ese momento. Entonces, pues como tú dices, es completamente diferente, en Corea es diferente y aquí al final tenemos muchas comunalidades en el contexto y la situación
pero volvemos. El problema es cuando todo el mundo quiere ser el más tradicional y se falta a sí mismo a los valores, ¿me entiendes? Muy bien. De cada Mira, uno. ahora que has nombrado la palabra tradicional, otra de las preguntas que nos hacen es ¿qué diferencia hay entre, o qué consideras tú, tradicional, original o moderno, Hapkido? ¿Tú ves alguna diferencia entre ellos o...? A ver, yo creo que son percepciones, ¿no? Para mí original está claro que es todo lo que viene de la parte de la Sunmuquan, hablábamos el otro día del gran maestro Yi, donde hubo el boom. Sí. También podemos hablar del tema o la controversia con el gran maestro Choi, pero volvemos a lo mismo. Empieza con Yaguara, después Hapki Yukum Sul, pero palabras Hapkido como tal y casi empiezas a hacer trazabilidad en Corea y cuando hablas en Petit Comité con todo el mundo en Corea, menos los que no tienen valores y empiezan a mentir, como digo yo, se habla de la Sunmuquan como original de primera, segunda generación. Entonces, hombre, yo siempre digo, me podrán engañar en los trabajos, en la vida, pero en el Hapkido, a mí por muy maestro que me diga que es coreano, resulta que terceras, cuartas generaciones, pues lo siento, llevo mucho tiempo con un maestro de la primera generación que calla por respeto a la usanza, pero que sabemos muchas verdades y muchas cosas que han pasado en Corea, que el día de mañana no tengo un problema a algún coreano porque se ponga enfrente, pues comentarlo y decir que es verdad y que no es verdad de estos temas. Entonces, tradicional, por hacerte el resumen, hombre, tradicional es si guarda los valores, las tradiciones y la cultura coreana, ¿no? Que va consigo. A mí me hace mucha gracia y ahí viene el tema que tú has comentado al principio, creo, o lo hemos comentado en algún momento de los vocabularios. Muchas escuelas de Hapkido usan vocabulario del taekwondo y no saben el vocabulario en sí del Hapkido. Te pongo un ejemplo. Hablan de Balchagi cuando es Pikchagi en Hapkido, pero Hapkido de la primera, de la escuela Sunmuquan. Pero claro, como ha habido mucha gente que viene del judo y mucha gente del taekwondo que lo han adoptado, pues usan o Tocho Yanoki. No saben lo que es un Tocho Yanoki. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque esta es una terminología de Hapkido, pero la muy antigua. Entonces, tradicional, bueno, todos dicen que son los más tradicionales. Incluso hay escuelas en España que dice representación tradicional. Resulta que son maestros españoles, o vamos a llamarle personas españolas, que han estado haciendo Hapkido en España y de repente se han ido a Corea, han cogido la representación de una escuela con mucho nombre, de un maestro de tercera o cuarta generación, que lo viene a ver una vez cada 2 años o cada 3. Bueno, al principio sí, el primer año se van, se sacan muchas fotos, al segundo se cruzan por Europa o lo traen para acá y después ya son sus maestros de la vida. Pero si acumulas las horas de entrenamientos con esos maestros, no llegan a pocos años. ¿Me entiendes? A excepción de algunas escuelas que sí es verdad que han empezado y se demuestra año tras año, y ahora hoy en día le puedes decir, sí, son. Pero hay otras grandes que es todo marketing puro. Marketing puro que lo hemos visto venir del taekwondo al hapkido. Han intentado estar con todos los maestros que parecían españoles que sabían algo y cuando han tenido diferencias se han ido a Corea, se han visto muy activos con esa escuela durante 1 o 2 años, trayéndolos para acá, yendo para allá, muchas fotos y ahí se queda la cosa. Y ya son, y a día de hoy dice que son escuelas tradicionales. Bueno, sí, pero entrena un poquito más, hará un poquito más de horas. Que te vamos a, yo por lo menos los voy a respetar a todos, ¿no? Pero por lo menos acumula horas y acumula sobre todo humildad. ¿Sabes? Vale. Humildad. Ese es otro tema que estuve hablando con el maestro John, chileno, y él le decía que un grande de los problemas del hapkido también es el tema moral y la transparencia, ¿no? En de lo que enseñamos y lo que no enseñamos. Y él decía que es eso. Si tú enseñas hapkido deportivo, pues di que enseñas hapkido deportivo.
si tú tienes unos límites, tienes unos límites. Si me viene un estudiante y yo no puedo enseñar a policías, yo se lo digo. No entiendo porque no he enseñado nunca policías, a no ser que aprenda yo con él. Los certificados, los mismos. Lo que dices tú, la transparencia, la credibilidad, porque al final, al principio puedes mentir a todo el mundo, pero tú, por ejemplo, con los idiomas que sabes y yo también alguno, podemos investigar y al final lo sabemos todos con los contactos y al final y la credibilidad, o sea, uno lucha muchísimo por la credibilidad y por el honor de una persona y de repente por una mentira así se te puede ir todo a hacer puñetas y eso es lo que se está pasando en muchísima gente. Por ejemplo, la Korea Hapkido Federation hace 2 años, después del COVID, vendía los certificados como churros. Yo no lo voy a decir nunca nada que no tenga, que no por decir. Yo tengo hechos y tengo pruebas, ¿vale? Y la gente iba a cursos, decían de maestros y hacían un curso de un seminario y ahí decía, quiero la representación y puedo escribir. Empezaron a escribir libros de Hapkido en diferentes países e idiomas porque habían atendido a dicho seminario. Ahora, ostras, represento Hapkido, ahora puedo escribir y vender esto y ya está. Lo que dices tú, dice, yo puedo comprobar que soy de Hapkido porque me lo reconoce la Korea Hapkido Federation. La Korea Hapkido Federation no reconoce tu calidad. Ellos hacen un cursito, dice, a ver, dame 4 pataditas, a tal y cual. Vale, punto. Te vendo esto, te vendo un certificado. Los que te enseñan es la escuela. La escuela tú, es la que tú representas. Por supuesto. El programa de Hapkido Federation, yo lo terminé con segundo Dan. Con segundo Dan yo lo había acabado ya. Bueno, tú has sido ejecutivo de la Korea Hapkido Federation en el Multicultural antes de que... yo fui uno de los primeros... Correcto, ¿no? Sí, yo estuve, a mí fue uno de los pocos que nos dieron la representación de representar a Korea Hapkido Federation y promocionarla. Pero yo, por los valores de mi maestro, de mi gran maestro y míos, yo nunca vendí el Hapkido en ese sentido. La gente quería los certificados pagar, no querían, mi maestro se... Mira, te voy a decir una cosa, te voy a hacer un tema para no entrar en polémica, pero te voy a dar la razón ahí. La Korea Hapkido Federation hace muchos años tú sabes que hubo un gran problema, que fue cuando se separaron grandes escuelas, como fue la tuya, fue Jinjunkwang. Ahí hubo una reunión y te voy a poner un caso. Te voy a poner un caso grande. La Korea Hapkido Federation, nosotros no acuerdo los años exactos, pero esto es, bueno, tiene que ser antes del 2004, porque es cuando se crea la Tubon Hapkido. Nosotros entrenábamos en Canarias con mi maestro, claro, y mi maestro en uno de sus viajes a Corea tenía un alumno que era cuarto dan y que le insistió en tener un certificado internacional de Corea. En ese momento nosotros estábamos con el maestro, pero claro, ya no estaba con su gran maestro, con Jin Han Jae, con la SINMU, había discrepancias no en el arte, sino en la política, porque al final es política, y el maestro va a una reunión donde llegaron a las manos los coreanos entre sí, todos esos maestros, que hubo ahí una gran reunión, y mi maestro me cuenta que fue a pedir, oye, llegó y le dijo, oye, me das, mira, este alumno es mío, lo está examinado por mí y bueno, hasta ahora era con Ji Han Ya que firma máximo y ahora es cuarto dan y se le pidió un cuarto dan y se le dijo que no, que tenía que irse a dar el curso, pagar un dineral y mi maestro dice, mira, vamos a hablar por punto. Primero, esto es Canarias, cuesta mucho, esta persona no puede venir, pero aparte de eso, yo he sido compañero tuyo de Osilin, es compañero yo, me estás pidiendo a mí, o sea, no soy yo suficiente maestro de primera generación como para decir que esta persona es un cuarto dan. Pues por lo visto fue negado y mi maestro, y bueno, hubo un follón y se negó.
Nosotros sabemos que en España hay gente que nunca ha pisado, no ha hecho el curso y no tiene cuarto, tiene sexto y tiene séptimo danes de la Korea Hapkido Federation y no ha cumplido las regulaciones que ellos mismos imponen. Y resulta que cuando ve a sus maestros son más juniors que mi maestro por ahí. Entonces, sí, lo podemos respetar. A lo mejor a gente que escucha esta conversación no le va a gustar, pero esa es la verdad. Y como tú has dicho, si alguien cree que se le falta el honor, que nos denuncie, sacaremos las pruebas. Porque no me lo están llamando a mí. A mí, ¿me entiendes? La mentira. Aquí pasó lo mismo. El antiguo presidente de la Korea Hapkido quiso venir aquí. Mi maestro dijo, vamos a organizar algo europeo. Organizó un poco más interclub y algún club más, incluido que viniste tú a competir. El de Reino Unido, sí, Reino Unido, sí. Sí. Ahí es donde nos conocimos. Pero después, a la que quiso venir e imponer, mi maestro dijo, ¿tú de qué vas? ¿Tú me vas a imponer y a cobrar todo este dinero a mis estudiantes? Digo, y a partir de ahí, pues ya está. Ya se acabó la relación. Y lo que dices tú, dices, ¿tú qué vienes aquí a enseñarme a mí? Dices, si mi padre era el número era el consejero y el examinador de maestros de los primeros años de la Korea Hapkido. Es lo que pasa. Ahora tienen muchos de ellos, los grandes maestros buenos de la Korea Hapkido, todos han ido. Y ahora lo que quieren, están como locos por vender certificados, porque a la hora de tú presentárselo al gobierno, pues les enseñas que tienes tantos certificados. Y ellos obtener más dinero. Es un tema financiero, no de formación. Yo supongo que todo va en círculos, ¿no? Todo va... Sí, y bueno, yo creo que no es exclusivo de eso, es de muchas organizaciones y de muchos países y de ese entorno que hablábamos del ego y de querer imponer por encima de, ¿sabes? Y hablar de... saben más coreano, menos coreano, si habla, si no, si es más deportivo. ¿no? Al final es el ser humano, somos el que fastidiamos un poco lo bonito, ¿no? De cualquier proyecto. ¿Qué más hay por ahí que nos quisieran preguntar, Tony? Bueno, cambio de tema, vamos a cambiar. Sí. Es que este es muy polémico. Aparte de... Sí, la verdad, sí. Bueno, pues el otro sería, dentro de tu propio programa de Hapkido, hay algo que tú que hagas. Por ejemplo, yo no decidí seguir la práctica de acupuntura dentro del programa de Hapkido de Dukmo, ¿no? Cuando terminé. Pero en cambio, yo seguí el tema de salud y médico táctico, aunque no es típico coreano, medicina coreana o china, como quieras verlo, pero miré de complementar de una manera más actual y dentro de mi trabajo, seguir otro camino, digamos, o por ejemplo, ahora del policía, pues tuve que aprender diferentes bastones extensibles que existen hoy en día y grilletes y cosas así. Y he ido complementando, no, es que no sé si la palabra o adaptando eso dentro de mi Hapkido, ¿no? Tú lo haces también de esa manera. Yo sé, por ejemplo, que haces un tipo CrossFit o algo así, ¿no? También. No, bueno, eso es la parte para mantenerme en forma, ¿no? El functional training, CrossFit genéricamente o ¿cómo se llama? Pero bueno, ya sabes que eso viene también de la parte militar, de la parte funcional. A ver, en cuanto al programa, cuando vamos a la capa superior de danes, por ejemplo, nosotros hemos aprendido fundamentos, cosas que he abandonado totalmente, el kundo. El kundo aprendimos las bases, pero el kundo nos decían que lo habían metido mucho de la parte del yado japonés. Y bueno, hoy en día pues nadie va, bueno, últimamente salen muchas katanas por ahí, pero bueno, aprendí, pero no lo practico. Sí, aquí hay muchos machetes. Exactamente. El tambo es la base, después tenemos tambo con 2 manos, usar doble tambo. Hace tiempo que no practico, es que no te da tiempo de hacerlo todo.
Muchas veces, hace un par de sesiones atrás, practiqué con dos tambos a la vez y de repente alumnos que llevaban conmigo 5 o 6 años me decían, pero hay de doble tambo, pues, casi el tiempo que no me veían. Claro, alumnos con 14 años conmigo habían visto practicar, pero hacía 5 años que no cogía 2 tambos en la mano a la vez, o el palo medio. También hay palo medio. Hay cosas que entrenamos, pero después, como tú dices, practicamos más tambo, combate con cuchillo, porque hoy es más probable que alguien te agreda con un cuchillo, ¿sabes? Que con un sable. Entonces, pues es que no tengo tiempo físico, ¿no? Tendría que estar 24 horas dedicadas y yo no me dedico profesionalmente o al 100% al Hapkido, ¿no? Como en la parte docente. Y aparte, cuando tengo tiempo libre, procuro, como te decía, para complementar y no complementar, sino estudiar a lo que se puede encontrar en la calle, pues miro muchos otros estilos como el MMA, el boxeo, me gusta mucho el boxeo, practico a veces boxeo, ¿no? Que es bueno por esa ¿Sí? faceta pugilista de maestro. Entonces, claro, el tiempo es el que es, familia, trabajo, hobby, social y el hapkido, ¿no? Por el medio. Y aparte, pues como tú sabes, llevo otros temas con el CrossFit que me llevan demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Ahí tengo el libro todavía parado, Tony. Algún día lo publicaré. Sí, saca el polvo ahí. Yo lo que suelo hacer hoy en día, pues como tú, si hay un seminario de boxeo, pues me apunto. Porque ellos son los especialistas. Yo no soy boxeo. Yo lo que tengo que adaptar es habilidades o forma de luchar transferible. O sea, si voy a hacer trabajo de manos, por ejemplo, de golpeo, tal, son una forma de trabajar que yo pueda incluir fácilmente armas, por ejemplo. No puede ser un estilo muy diferente. O sea, lo que yo voy adaptando poco a poco, mi hapkido se convierte de una manera que da lo mismo yo lo que obtenga, sea un vaso, sea un bolígrafo, sea un bastón, todo da lo mismo. Es cuestión, lo que dice. Pero eso estaba en el hapkido es que son 2 original, ¿eh? palos. No, si tú Sí, ya pero lo eso sabes. estaba en el hapkido original, Tony. Lo que tú me estás comentando de la pelea con vasos, o sea, con cualquier objeto que te puedas encontrar, eso es parte del programa original de la Sumo One, ¿me entiendes? Que se enseñaba con una cortinita. Sí, Con la típica cortinita sí, al le fondo llamaban del clases clases especiales. especiales. Claro, Claro, porque, por que todas las ejemplo, hemos tenido. Bueno, claro, todos los que hemos estado con maestros de esa. ya, mi gran maestro, por ejemplo, él enseñaba esas clases y venían, por ejemplo, los gángsters o la gente de política y tal contra los japoneses, dice, mira, yo trabajo, me reúno mucho jugando al póker. Y bueno, pues recreaban una escena comiendo o con póker y utilizaban todo y diferentes situaciones donde ellos Y eran los que deben de pagaban. actuar, sea de rodillas, sea de cuclillas, claro, ahí, y eso sí que pagaban pasta. Eran los que pagaban. Por eso ¿Por qué? hapkido siempre Un se ha dicho concepto que diferente, porque les. de alto poder adquisitivo, perdona, Tony. Claro, Por eso se dice siempre que el esas clases. hapkido no era popular. El hankido y la época esta que hubo de San Musul, el periodo popularización de los terrenos de Corea, ¿sabe? Del campo, y con el hankido se popularizó mucho y la época de la Korea Hapkido Federation, cuando vestían de los dobos naranjas, esa época es donde se popularizó, pero el hapkido era para gente de dinero Hombre, adquisitiva que se porque subía. Por eso los programas no son iguales. Perdona, que te he interrumpido. ahí es lo que yo, por ejemplo, no, hombre, nada. Que yo por eso, para mí, tradicional y original diferente. Tradicional es de federaciones y original es de las escuelas y del laboratorio de Sumo o escuelas parecidas, ¿no? Lo que pasa es que con el tiempo hay mucha gente que no lo entiende y han sido laboratorios de hapkido con lo que tenían y todo valía. Yo creo que eso no está bien porque tú lo que tienes, pero es importante tener una buena base y de ahí
tú lo puedes expandir lo que quieras. Correcto. Yo si yo, por ejemplo, yo viviera en un sitio muy aislado, pues miraría de aprender por libros, empiezas con libros, por lo que tienes acerca y empezar a contactar con alguien que tenga una buena base, aunque sea un seminario. Y tendré el nivel que tenga y llegará un momento que tendré mi propio Hapkido, pero no construir, no decir, pero al menos ir con la transparencia con esa, ¿no? Yo con mi maestro, yo estuve solo hasta tercer dan, ¿no? Después de tercer dan, había muchas hablando de la transparencia, que, es poco, perdona, es poco honesto cuando la gente, y eso pasa mucho es que lo tengo que decir, con gente que hace taekwondo, que lleva 20, 30, 40, 60 años haciendo taekwondo, y dice, es que llevo toda la vida haciendo taekwondo, y empiezan a hablar de Hapkido y confunden a la gente y dicen, oh, esto es un gran maestro de Hapkido. Sí, tiene un dan alto de Hapkido porque lo ha comprado, se lo han dado. Claro. Y habla de su trayectoria de taekwondo hablando de Hapkido. Y usa el nombre de Hapkido. Y confunde a la gente. Y como las redes sociales hoy en día son los que son, y la publicidad y el medio, ¿qué pasa? Que el ego le puede a todo el mundo, ¿sabes? Cuando tú vas a hacer un arte marcial, si yo, por ejemplo, tú lo sabes perfectamente, yo soy séptimo dan de Hapkido. Cuando voy a un sitio, me pongo el cinturón blanco, entreno y no hago Hapkido porque no quiero meter Hapkido donde voy. Voy a estudiar lo otro para saber cómo me defiendo. Pero voy por delante, primero, sí he hecho otra cosa y me pongo el cinturón blanco. En el momento que tú no eres capaz de hacer eso, no tienes capacidad de aprendizaje porque tu ego va por encima, ¿sabes? Porque es ridículo, si yo quiero hacer judo y voy pretendiendo que me dé un cinturón negro de judo, porque soy séptimo de Hapkido, ya empezamos mal. Cuando vaya a judo me tendré que poner un cinturón blanco. ¿Que pueda avanzar más rápido? Perfectamente. ¿Que el taekwondo tiene un idioma teóricamente, que no es así, que es igual a Hapkido porque usa terminología en coreana? Sí. Pero te has cepillado la otra parte, los fundamentos, los conceptos, los principios, los valores, etc, etc. Por lo tanto, engaña. Y ahí es donde tú dices la honestidad que hablábamos de este punto, ¿no? De la ética y los valores. Si no eres lo suficiente transparente, no tienes nada que hacer. Con el tiempo todo se sabe. No sé hasta cuándo puedes engañar, pero al final se te cae la máscara, ¿sabes? Claro. Lo que pasa es que una mentira contada muchas veces se convierte en verdad. Al final todo... Y eso pasa a nivel político, social, cultural, de todo. Una mentira que la cuentas muchas veces se convierte en verdad. Y eso es lo que ha pasado en la historia. De todo, en general. Claro. Y la gente cómo reacciona y se ofende o te ataca a ti en vez de exactamente. Después vienen los comentarios, mira, es que Alejandro es así, es asado. ¿Sabes? Después la gente te empezaba, es que Donny de Inglaterra, Alejandro, claro, es que hablan así, es que son no sé qué, es que son abusos. No, lo que pasa es que hablamos claro, sin filtro. No. Tú hablas tu verdad y yo hablo la mía. Cada uno que tiene que justificar. Y nos equivocamos, y a veces nos equivocamos, pues no pasa nada. Yo disculpe, estaba equivocado. Claro. No sé por qué, pero me he calentado ahora. Vamos, cambia de pregunta, Tony. Hasta tercero. Dime. Que cambie de pregunta, que me he calentado. me ha salido el rejo ahí. Mucha gente... Vale. Ya queda poco por eso, son 48 por minutos. Eso es que... A ver, ¿qué otra podríamos...? Hay que entrenar más y hablar menos. A ver, otra. Sí, ¿cómo lo ves? El último 2 minutos tenemos o 3. ¿Cómo ves el Hapkido adaptado a deporte de combate? ¿Cómo lo verías tú que sería bueno? Sería sensacional, sería una especie de MMA, sería una especie de... ¿Sabes que hay Kyokushinkai, hay por ahí estilos... O sea, como tú dices, podría ser una competición que podría competir en muchos ámbitos, igual que otros ámbitos podrían competir con nosotros, ¿no? Hay
Por ejemplo, hay ahora un Combat Jiu-Jitsu, creo que hay por ahí un sistema que está saliendo. Hay otro que no es Kyokushinkai, pero Sí, que me gusta el Planeta mucho. 10. Sí, hay varios estilos El donde yo creo que es Kudo, ¿no? el Kudo para mí, gente de Hapkido, o sea, gente de Hapkido, que podría ser un buen papel, pero claro, entrenando para ir limitando, ¿no? Limitando la competición, porque al final un deporte de contacto, o llámalo deporte marcial, tiene que tener ciertos límites, si no esto se desbordaría, pero sería Claro. bueno. La gente dice, es que si no se utiliza, por ejemplo, en artes marciales mixtas, no sirve. Las artes marciales mixtas tienen como sus reglas. mínimo, la última vez que miré, 35 reglas que no puedes hacer. Correcto. O sea, hay muchas cosas que están limitadas también. O sea que no. Sí. ¿Eso que es justo o no justo? No. Yo creo que tendría su espacio, Entonces como todo. ¿tú crees que el Hapkido debería de... Yo creo que hace falta una ¿Tú crees que, por ejemplo, faceta deportiva ahora? Es que si no, ¿dónde lo sí? pruebas el Hapkido? A ver, yo siempre dije, yo de joven probé mis Hapkido o en el ambiente militar, en el ejército, o como tú de joven estuve haciendo un poco de portero de discoteca, ¿no? Para ganarme algún dinerillo, sobre todo en verano. Entonces yo sé que funciona el Hapkido, ¿no? Como defensa personal. Sí. Pero necesitas un ambiente. Para mí el ambiente de demostración se queda corto, ¿sabes? En plan de que hablábamos la primera parte, cómo está hoy y tal. Tendría que ser de contacto para que la gente que quiera probarse un poquito más, ir un poquito más allá, ver si es efectivo, si hace, y como todo, yo creo que no sería mejor, pero sería bastante respetable con disciplinas como el MMA o disciplinas como el Kudo o disciplinas como el Brasilia, estaría bastante respetado y tendría su hueco. Ahora, creo que la situación, el contexto actual del Hapkido a día de hoy, en este siglo, está mal enfocado y que debe resurgir. ¿Cómo? No tengo la fórmula, no lo sé. ¿Cómo debería ser? A lo mejor esta es la parte 3 porque ya veo que estamos corriendo con el tiempo, ¿sabes? Ay. Sí, yo creo, yo coincido contigo. El Hapkido debería ser algo de combate que cubra las tres distancias que sea de pie, de agarre y de suelo. Como puede ser el Kudo o puede ser el Sambo de combate, que también es muy interesante. Correcto. Esas reglas, pero no de taekwondo, ¿vale? Que es lo que se hace mucho. Bueno, Nen, oye, que esto ya se acaba el tiempo, que ya no, que si no, no. Pues nada, muchas Bueno, gracias. Oye, siempre, como siempre, corto de tiempo y a la tercera parte. A ver, pues la nada, gente que quiera, que saludamos esté interesada y que a los quiera otros oyentes. temas, que lo hablamos. Sí, seguimos con la misma metodología. Mientras nos podamos reunir, como te digo, perdonar el tiempo porque por las tardes hay que ir a dar clase. Yo prefiero dar clase que no hablar. Y sobre todo, Tony, yo ya pido por adelantado disculpas si alguien se siente ofendido, ¿sabes? Yo intento ser transparente, claro, conciso, pero me puedo equivocar, sí, pero que me lo demuestren, con hechos y con argumentos sólidos, porque hablar, sabes tú que es gratis, pero contigo siempre es un placer hablar estos temas desde el respeto, ¿sabes? Y nada. Igualmente. Muchas gracias. Venga, un abrazo a ti y a todos los oyentes que nos han visto. Venga, un abrazo. Exactamente. Hasta luego, chao.